No sé si ustedes tienen por el momento dudas con lo que hemos estado viendo en, en, en cuestión al material, con los diagramas entidad-relación que hemos estado viendo. O está todo correcto, no sé. ¿Quién me ayuda con sus opiniones o con sus puntos de vista? Vaya, no sé si me ayudan con eso, no sé si se escucha el micro o qué ondas. Sí, profe, sí se escucha. Va, entonces voy a tratar de ser bien puntuales. Dice eh, Juan Carlos que no ha escuchado nada, espero que ya estés escuchando. Ángel, ahorita vamos a explicar un tantito de los diagramas para que Sí, no ya, sean profe. chibolos. Sí. Va, chivo, chivo. Voy a empezarles a compartir la pantalla para que puedan ver un diagrama sumamente sencillo.
Me avisan cuando yo lo tenga visible. Ya, profe. Vamos a irnos a lo más básico, porque Profe, a mí todavía no me parece. en serio, ¿quién más tiene ese problemilla? Vamos a interrumpirlo, voy a volverlo a compartir tal vez. Ahorita ya les aparece. Sí, Perfecto. Nos vamos a ir a lo más sencillo. Eso es ese diagrama es de lo más sencillo que nosotros podemos ver. Si nosotros nos empezamos a leer aquí el diagrama, tenemos una entidad que se llama estudiante, una entidad que se llama colegio y una relación que dice estudia en. El estudiante tiene ciertos atributos. En este caso sería EST-ID, que sería el ID del estudiante, el nombre del estudiante, la dirección del estudiante. En colegio tenemos los atributos que son colegio, el ID del colegio y el nombre del colegio. El colegio, tanto el colegio como el estudiante, eh, sí o sí pueden tener muchos más atributos. Por ejemplo, en estudiante, yo podría agregar otro atributo que se llame sección del estudiante, ¿sí? No sé si tienen duda por el momento con eso que acabo de decir, o estamos, o esto se entiende súper fácil. Necesito ciertas opiniones de ustedes para más o menos saber eh, un sondeo de cómo estamos. Sí, sí se entiende. sí, se entiende, Sí, se se entiende. comprende. Va, yo creo que de eso no hay como que mayor duda, ¿verdad? O esperaría yo que no hubiese duda. Esto es lo más, digamos que lo más básico que nosotros podemos entender de un diagrama. Hay ciertas cositas que creo que Charlie era el que me preguntaba, que es por lo cual he agarrado este diagrama, que es el más sencillito de los que podemos tener, de que con ciertas entidades, las entidades cuando tienen ciertos atributos que al atributo yo le puedo dar atributos, ese atributo cambia totalmente de rol y pasa de atributo a ser eh, una entidad más. Por ejemplo, esta que yo les estoy diciendo, sección del estudiante. Sección fácil y sencillo pasa a ser una entidad, ya que sección puede tener código de sección o ID de sección, el nombre de la sección, eh, etcétera, etcétera. Entonces, yo de esta forma puedo ir haciendo nuevas relaciones e ir expandiendo un diagrama que básicamente es sencillísimo como este. Entonces, si yo a mis atributos puedo asignarles atributos, fácil y sencillo, eso se convierte en una nueva entidad. Voy a ver si les logro poner un diagramita del que aquí había puesto. Este vamos a usar de ejemplo. Compartir esta pestaña. No sé si ya están viendo este diagramita que dice tienda de zapatos tú online. Sí, Vale, ese es el trabajo de Charlie. Este es el primer diagrama que yo les dejé de una tienda. Y hay ciertas cositas que tenemos que eh, tocar de esto. Vale, ¿quién me podría ayudar con este diagrama? Si está excelente o tiene cosas que cambiarle. ¿Quién me podría ayudar con esto? Ojo, no estamos aquí despedazando obviamente el trabajo de Charlie de su primer diagrama y hay ciertas cositas que después aclaramos, pero quisiera saber ustedes si cambiarían algo, agregarían algo, quitarían algo. Quisiera saber cómo estamos en su análisis. Yo podría ayudarle, profe, pero no sé si puede agrandar como la pantalla porque no logro visualizar bien el texto. Vaya, déjame ver.
Vamos a abrirlo. Aquí lo voy a compartir desde el documento, entendido. Y se deforma, qué feo. Creí que lo iba a poder abrir. Espérate. Vamos a abrirlo. Bueno, de hecho lo voy a... Vamos a ver si lo descargo mejor porque estoy viendo que no me deja acercarlo. Vale. No sé si ahorita ya puedes ver el texto. Sí, ahora sí. Dice la mejor. Vaya. Ayúdame, O'Neill. Primeramente, en la entidad del cliente le ha definido al cliente una ID de un solo. Le ha Ujú. puesto un número. Yo creo que eso está malo. Tendría que Ajá. ponerle solamente para la referencia como un atributo dentro del cual van a ir incluidos los ID de los clientes en general. Y donde puso Carlos Arteaga, ese atributo tendría que llamarse nombre. Y dentro del nombre tendrían que ir incluidos todos los nombres de los clientes. Exacto. Aquí tenemos un problemita que, pues obviamente, como les digo, era el primer diagrama. La generalización de estos campos, al final, si nosotros podemos ver este atributo, aquí tendría que ser el atributo ID-cliente o DUI cliente o como queramos llamarle código cliente. Y aquí tendría que decir nombre de cliente. Por ejemplo, aquí donde dice pedido, aquí debería ser dirección de pedido, fecha de pedido. En esto me imagino que es ciudad del pedido y código postal del pedido. En producto, aquí tenemos ciertas cosas que debemos de tomar en cuenta. Si nosotros nos damos cuenta, aquí bueno, conectado lo que es producto con los atributos. Este sería, me imagino que el modelo, esta es la serie y este es el color. Todos estos atributos deben de salir sí o sí desde la entidad. No podemos estarnoslo llevando así como una cadenita, porque este no depende de este, ni este depende de este. Entonces, de igual forma, este está bien ubicado, pero si nos damos cuenta, aquí tenemos algo que dice Puma y algo que dice Nike. Ahí debería de ser modelo y esta deberíamos de eliminarla. Igual es el número de serie, porque me imagino que está hablando de zapatos diferentes, porque aquí está Nike, aquí está Puma, aquí está Champions. Entonces, generalizar esto, eso es lo único que necesita este diagrama. Por lo demás, hay cosas, pues, muy buenas, ya que para hacer el primer diagrama no estaba realmente muy alejado de la realidad. Vamos a ver si podemos tomar otro diagrama para que nosotros podamos ir observando un poquito mejor para ya pasar realmente a lo que es la finalidad de esta clase, que básicamente es empezar con la introducción a las bases de datos, que hasta el momento nosotros solo hemos visto diagramas de entidad de relación, pero no hemos visto ni comandos ni nada por el estilo. Vamos a ver este. Este diagrama es el que les voy a compartir, lo voy a descargar igual para que lo podamos ver en pantalla. Me avisan si ya están viendo el diagramita. Siempre es de Charlie porque le tengo confianza y creo yo que no se va a molestar si estamos viendo sus diagramas. No sé si ya se visualiza el diagrama. Sí, profe. Excelentísimo. Aquí tenemos dos tipos de entidades, usuario 1 y usuario 2. Esto no debería existir. Solo tendríamos que tener un usuario. Sí, porque esto es generalizado. ¿Cuándo yo voy a definir qué tipo de usuario es? Digamos, si es un administrador, si es un cliente, si es un personal X. Fácil, cuando yo estoy introduciendo en mi base de datos mis registros. Por el momento, ahorita solo necesito una estructura, pero se han mejorado los temas de los atributos de las entidades. Aquí ya tenemos ID de usuario, tarjeta VIP, nombre de usuario. Aquí
empiezo con la lectura. Usuario adquiere libros. Sí, perfecto. El libro tiene, bueno, número de argumentistas. No sé mucho de libros, así que, pero está bien. Serie de libro. Al libro que le hace falta. Código de libro. ¿Por qué? Porque si se recuerdan, nosotros hablamos de esto. Un identificador que sí o sí tiene que sacarme a mí de mis registros para no estarme confundiendo. Entonces, en este caso, código de libro tendría que tenerlo para poder tener mi ID o mi identificador. A la hora de que yo esté con mi base de datos, no me confunda con los registros. Tenemos préstamo, plazo de caducidad. Aquí hace falta código de préstamo también. En argumentista, ID de autor, me imagino que este mismo es el autor. Esto, popularidad, bueno, son los atributos que él decidió. Pero aquí tenemos el ID, eso sí lo está respetando. El valor, código del original, tenemos un código. La edición, aquí le hace falta el código de la edición. Y por lo demás está muy aceptable el diagrama. Si nosotros venimos a esta edición, aquí en edición nosotros podemos ver que tiene el atributo año y tiene el atributo idioma. Idioma se puede convertir fácilmente, voy allá en del pan, lo siento, fácilmente en una nueva entidad. ¿Por qué? Porque idioma puede ser una entidad que sea mi idioma, código del idioma, nombre del idioma, descripción del idioma y, digamos, de dónde proviene el idioma. Entonces, yo puedo sacarle atributos a ese atributo y lo puedo convertir en una entidad nueva. ¿Qué más? Vaya, por ejemplo, si usuario aquí tuviera nacionalidad, yo pudiera convertir ese atributo en una nueva entidad, porque hay igual código de la nacionalidad o código del país, nombre del país, descripción del país, extensión territorial, etcétera, etcétera. No sé si tienen duda con esto. ¿Dudas con eso, chicos? Si no hay dudas, para pasar allá lo fuerte. No, Creo que no, profe. Vale, perfecto. Les voy a empezar a compartir un programita que yo tengo aquí abierto, que obviamente es para motivos ilustrativos, para que ustedes no vean, bueno, no lo tomen como que así en el aire, ¿verdad? Una ventana. Vale, me avisan si ya están viendo esta ventanita. Que tienen un árbol por este lado. Vale. ¿o sí? Este es un ID que a mí me permite administrar mi base de datos. Aquí yo escribo mis códigos y yo puedo ir formando mis bases, agregando tablas, agregando esto, agregando lo otro. Vale. Si nosotros regresamos y vemos el diagrama, bueno, no se lo voy a compartir, digamos, el diagrama biblioteca. Bueno, no, de hecho vamos a tomar en cuenta este. ¿Se acuerdan al principio que vimos el diagramita de estudiante y colegio? Sí, nosotros podemos crear una base de datos que se llame eh, colegio. Fácil y sencillo. Entonces, depende de qué se trata mi diagrama, así es como yo voy a asignarle un nombre a mi base de datos. Para yo crear una base de datos es sumamente sencillo. Bueno, yo le voy a poner aquí un poquito más de zoom. Voy a empezar con una palabra reservada, que es create. En español es crear, porque es una palabra reservada. Porque yo no la puedo utilizar ni para mención de mis atributos, ni para mención de nombres de tabla, ni para nombres de base de datos, nada de eso. Create es una palabra reservada del lenguaje como tal SQL que nosotros vamos a ver. ¿Y qué es lo que yo quiero crear? Pues una base de datos. Entonces, vengo yo y ocupo otra palabra reservada. Entonces, ya tengo en mi oración create database o database. Entonces, ¿a qué le estoy diciendo? Fácil y sencillo.
necesito crear una base de datos. Y para terminar mi oración, yo le quiero dar un nombre. Y le vamos a poner colegio. Y voy a cerrar con punto y coma. Mi oración está bien sencillo. Le estoy diciendo crear una base de datos que se llame colegio. Eso es todo lo que yo le estoy pidiendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simple y sencillo, yo voy a ejecutar. Aquí donde dice mensaje, error, que no sé qué. En este pedazo donde dice mensaje, a mí me van a decir si creé con éxito, si lo que yo estoy escribiendo está bien escrito o si tengo algún error. Entonces yo le voy a dar aquí a esta línea ejecutar. Antes de esto, voy a refrescar en esta porción, dice bases de datos. Si yo doy a clic aquí y expando, aquí me salen las bases de datos con las que yo cuento, ¿sí? Estas son predeterminadas del sistema y esta es una que había creado. Entonces, yo le voy a dar a esto ejecutar. Yo lo ejecuté y dice, los comandos se han completado con éxito. Entonces, vengo yo y refresco de este lado. Refrescate, por favor. Espero yo que te refresques. Ya se refrescó. Voy a base de datos y aparece en mi base de datos colegio. De esta forma, yo ya creé mi primer base de datos. ¿Sí? Eso es todo. ¿Cómo creo una base de datos? Fácil. Create database o database, como quieran decir, y el nombre de la base de datos. Eso es lo único que yo necesito para crear una base de datos. No sé si tenemos preguntas hasta el momento, chicos. Creo que todo está bien, profe. ¿Vamos muy rápido o está difícil? Así está bien. Va, perfecto. Entonces, yo ya creé mi base de datos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Obviamente, por el momento nosotros no tenemos como tal un compilador. ¿Por qué? Porque yo sé que, bueno, por el momento no sé si ya les dieron sus computadoras o no sé si les van a dar computadoras, pero vamos a hacer de cuenta y caso que no tenemos computadores, solo contamos con el celular. Cuando yo empecé a ver las bases de datos, eh, la señorita que a mí me daba clases de bases de datos, ella antes de pasar a estos programas lo que nos hizo fue que practicáramos la sintaxis y que nosotros nos acordáramos de cómo se escribían las cosas y que analizáramos cómo servía cada comando o cada palabra reservada para que cuando nosotros llegáramos ya a una interfaz como esta que yo les estoy mostrando, nosotros ya sepamos qué hacer. Entonces, ¿qué les voy a pedir yo? Que usted vaya copiando en un documento de Word, un documento de texto, un PDF, si usted quiere convertirlo en PDF al final, cada uno de estos pasos. Y por ejemplo, si yo les digo, conviértame este diagrama en una base de datos, usted lo haga de esta manera. Me mande el script y yo vengo y lo ejecuto. Y si está todo perfecto, pues yo le digo, hey, está todo nice, tiene 10, o me falló en esta línea, hay un cierto error, revíselo. Y lo revisa y me dice, me falta un punto y coma, me faltó esto, me comí, por ejemplo, el tipo de dato, etcétera, etcétera. Entonces ya viene usted, lo corrige, me lo vuelve a enviar, yo lo ejecuto, está todo perfecto, me dice comandos satisfactoriamente o exitosamente se ejecutaron y yo vengo y le pongo su 10. Así de sencillo. Entonces vamos a tratar por el momento en lo que vemos cómo solventamos. Yo tengo una plataforma ya un poquito eh, ahí experimentando siempre cómo utilizarla de unas bases de datos con un gestor que se llama MySQL para que ustedes puedan ir creando sus bases de datos desde su celular. Entonces, creo yo muy probable si las cosas siguen así, yo les voy a asignar un espacio a cada grupo de los que yo les dije que crearan ahora para que ustedes puedan hacer sus bases de datos. Ahí van a hacer la creación de tablas, van a hacer la inserción de registros, la actualización de registros, etcétera, etcétera. Y al final me van a entregar un documento de texto donde vayan cada una de las sintaxis
de estas oraciones que ustedes van a ir creando para hacer las inserciones, para hacer las consultas, las eliminación de datos, eliminación de tablas, eliminación de lo que sea. Pero necesito que ustedes los practiquen primero, que se acuerden de cómo se escribe eh, para la hora de las evaluaciones, porque obviamente van a hacer exámenes. Por el momento solo les he estado dando tareas de investigación, que cositas así, que un par de diagramas, para que ustedes se familiaricen un poquito con el tema. Pero volviendo a esto, nosotros ya creamos una base de datos, pero esa base de datos, digamos que está ahí, existe, pero no podemos hacer nada con ella. ¿Por qué? Porque hasta el momento no estoy trabajando con ella. Entonces, para yo decirle, eh, esto se llama script, todo lo que yo voy, todas estas líneas de código que vamos escribiendo se le llama script. Para decirle que yo quiero trabajar con la base que yo creé, usamos una palabra reservada, use. Luego de use, baja el nombre de la base de datos. En este caso, colegio, punto y coma. ¿Qué pasa aquí? Yo le voy a dar ejecutar a esto y me sale un error. ¿Por qué? Dice, el mensaje 1801 de nivel 16, estado 3 en la línea 1. Dice, la base de datos colegio ya existe. Aquí dice selecciona un nombre de base de datos diferente. ¿Por qué? Porque cuando yo ejecuto mi script, él lo ejecuta de manera lineal. Entonces primero ejecuta la primera línea y después de ejecutarle ejecuta la segunda línea. ¿Qué es lo que voy a hacer? Sencillo. Borro la primera línea y ahora ejecuto. Comandos completamente exitosos. Entonces, ¿qué le estoy diciendo así? Aquí, sencillo. Usa la base de datos que yo acabo de crear. O usa X base de datos. La palabra reservada, use. ¿Para qué sirve use? Para usar. Y de ahí, seguido por el nombre de la base de datos. Aquí no se altera nada. El único que ha hecho es que de las bases que yo tengo aquí, seleccionó esta, colegio, y más nada. Entonces, ¿qué pasa si yo esta base de datos ya no la quiero? Fácil, yo borro y ocupo la palabra reservada drop, que voy a eliminar una base de datos. Drop, database, y al final, el nombre de la base que quiero eliminar. ¿Cómo se llama la base? Colegio, punto y coma. Punto y coma me dice a mí que yo estoy cerrando una línea. Entonces vengo yo y ejecuto. Va. Me da un error, dice, no puede ser eliminada la base de datos colegio porque es la que está actualmente en uso. Entonces vamos a hacer algo bien sencillo. Le voy a dar control X para copiarlo, por cortarlo. Y le voy a decir que use, voy a seleccionar otra base de datos que yo tengo aquí. Vamos a darle ejecutar, ya la seleccionó. Y ahora sí, como yo ya no tengo esa base de datos seleccionada, voy a ejecutar drop database colegio. Ejecutar. Comando completamente exitoso, la ejecución. Aquí aparece, vamos a refrescar mi árbol de base de datos. Esperemos que refresque porque esta cosa es medio rara, a veces refresca, a veces no refresca. A ver. Refresh. Y si nos damos cuenta aquí, ya no está mi base de datos colegio. Yo ya la eliminé, ya no aparece aquí. Por ejemplo, si yo quisiera borrar otra base de datos como esta, como es la de sales o la de ventas, tendría que hacer el mismo proceso, usar otra base de datos que no sea la que estoy usando. Pero en este momento yo dije usar esta base de datos, no la puedo borrar, tengo que seleccionar otra con la misma palabra use. Y ahora sí ya puedo partir a borrar otra base de datos. Entonces, voy a cambiar esto, voy a dar un nombre, ejemplo. Esos tres comandos es lo que nosotros hemos visto hasta el momento. ¿Por qué me marca aquí error? Sencillo, porque esta base no existe.
¿sí? No lo he creado aquí. Entonces, los primeros, create database, más el nombre de la base de datos, me sirve para crear, use, más el nombre de la base para seleccionar con qué base quiero trabajar, y drop, database, más el nombre de la base que quiero eliminar, quiero borrar. Así de sencillo. Cláusulas para esto, no puedo borrar las bases que esté usando en ese momento. De ahí para allá, cualquier base que esté a mi disposición, yo la puedo borrar. Entonces, preguntitas hasta aquí, chicos. ¿Tienen preguntas, niños, o estamos bien? No, profe, sin dudas. Por mí también. Hasta ahorita todo bien, profe. Vaya. ¿Vamos rápido o estamos tranquilones? Tranquilón. Va, perfecto. Entonces, ya vimos tres cosas esenciales, que es crear una base de datos, usar una base de datos y eliminar una base de datos. Hasta el momento hagamos de cuenta y caso que la base de datos es como un envase. Veámoslo como una caja bien grande, vacía, pero que esta caja yo la necesito para organizar lo que yo quiero meter dentro. Entonces, esta cajita yo la puedo ir partiendo y adecuando espacios. A estos espacios les vamos a llamar tablas. Las tablas básicamente me van a servir para guardar cierto tipo de registros que a mí me interesa. Por ejemplo, eh, ¿cómo voy a saber cuántas tablas voy a tener? Fácil. Vengo yo, me voy a mi diagrama entidad-relación y veo cuántas entidades tengo. Mis entidades se van a transformar en mis tablitas. Vamos a hacer esto, vamos a ejecutar aquí. Vamos a ejecutar y vamos a crear la primera base de datos de ejemplo. Ya ejecutamos, ya la creó y vamos a darle usar. Y ya la seleccioné y todo bien. Para yo crear mis tablas, voy a usar la palabra create, igual que en la otra, solo que en este momento yo ya no voy a utilizar el comando database o database. ¿Por qué? Porque ya no es una base de datos la que quiero crear. Entonces, creamos ejemplo. No sé si nos vamos a refrescar para ver que si ha sido creada con éxito. Aquí existe, vamos a darle otra vez use ejemplo, vamos a ejecutarlo. Ya estoy seguro y cerciorado que esta es mi base. Y vamos a empezar a crear la tabla. Create, esta palabra es para crear y no quiero crear una base de datos, quiero crear una tabla. Entonces, por ende, la palabra que yo voy a usar es table. Es tabla. Entonces, esto es bien sencillo. Palabra reservada, create. Palabra reservada, table, que me sirve para crear tablas. Y siguiendo este patrón, yo le voy a dar un nombre a la tabla. En este caso vamos a usar el nombre estudiante. De esta manera yo crearía mi tabla, ¿sí? Pero faltan ciertas cosas. Si se recuerdan, yo les dije que las tablas básicamente son mis entidades. Entonces quiero que me ayuden en esto. Mis entidades, ¿qué tenían? Atributos. Exacto. Entonces quiere decir que mis atributos van a pasar a formar parte de mis tablas. Van a pasar a formar mis columnas.
para que cuando yo vaya ingresando mis registros, ella pueda ir organizando por columnas lo que yo necesito. Para empezar, estudiante. Vamos a abrir paréntesis, porque todo lo que vaya entre paréntesis van a ser mis atributos. En este caso se van a transformar en las columnas de mi tabla. Para empezar, ¿qué es lo que yo tengo que identificar? El primer atributo indispensable sería mi identificador, mi ID. Lo que no se va a repetir va a ser la columna principal en este caso, que es donde yo voy a ir guardando los registros o el dato que yo necesito para que no se repita cada uno de mis registros. Entonces, pienso, ¿qué es lo que tiene el estudiante que no se repite? ¿Alguien que me ayude? El NIE. El NIE, perfecto. Entonces vengo yo y escribo NIE. Aquí viene la pregunta. ¿El NIE está conformado por qué tipo de datos? Números, letras y números, ¿o de qué tipo es? Solo números. Solo números. Los números son fracciones, los números son decimales o son números enteros. Entero, profe. Si nosotros nos remontamos un poquito al desarrollo de lógica de programación, donde veíamos ciertos tipos de datos, el dato que nosotros nos compete en este caso es que el NIE va a ser del tipo entero. ¿Y cómo lo defino? Con la palabra reservada int. Entonces, aquí me está diciendo que básicamente es un entero. ¿Sí? Entonces ya le digo, es un entero y eso es lo que necesito. Entonces aquí yo le voy a poner coma. ¿Para qué sirve la coma dentro de estos paréntesis? Es el salto donde yo le digo, mira, mi columna llega hasta aquí, se llama NIE y es del tipo entero. Necesito crear otra columna dentro de mi tabla. Entonces vengo yo y creo mi siguiente tributo. En este caso puede ser n-estudiante. ¿Quién me podría decir qué creen que significa n-estudiante? Número de estudiantes. No, Nombre del estudiante. exacto, nombre del estudiante. Vaya, en este caso, creo que fue, quiero ver, Denis. ¿Dónde está el error? ¿En lo que él dijo o en lo que yo escribí? En lo que usted escribió. Exacto. ¿Por qué? Porque para mí esto se lee como nombre de estudiante, pero como Denis lo interpretó fue como el número del estudiante. Entonces aquí yo tengo que ser un poquito más, pensar un poquito más y decir, si alguien más ve mi estructura, yo tengo que ver cómo hacer para que sea totalmente entendible y amigable para alguien más. Entonces vengo yo y le pongo nombre estudiante. Si no me quiero complicar tanto la vida, le puedo poner nom, algo así, o tal vez no terminarla. eh, o podemos hacerlo nombre guión bajo ST porque estamos en la tabla de estudiantes. Para no hacer tampoco tan largo el nombre, pero sí es bien necesario que haga referencia a lo que yo quiero representar. Entonces, cuando nosotros creamos la base de datos, tenemos que pensar en esto. Muy probablemente alguien más la vea. En mi lógica está perfecto. Yo entiendo a la perfección porque yo la hice, yo la creé, sé cómo funciona. Pero las demás personas puede ser que se confundan y vayan a estar adivinando. Pero vaya, ya tengo mi segundo atributo, mi segunda columna en este caso. El nombre que contiene números, números con letras o contiene solo letras. Cuéntenme. Solo letra. Solo letras. Vaya. Entonces, aquí le vamos a decir
que yo estoy creando un tipo varchar o un tipo cadena. Entonces yo le estoy diciendo que el NIE es un entero, ¿sí? Y quiero que me cree otra columna que se llama nombre estudiante del tipo cadena, donde yo puedo guardar mis letras sin importar, eh, en este caso, mayor cosa, porque yo sé que voy a recibir solo letras. Entonces aquí otra comita y vamos a poner algo importante. Edad, con bajo, ST. ¿Qué tipo es edad? Solo un número. Solo números. Entonces, como ya vimos en el caso anterior del NIE, es de tipo entero. Y aquí puedo poner apellido en bajo estudiante. ¿De qué tipo es? Entero. Apellido. Pensemos un poquito. Letra, varchar. Exacto, vamos a recibir letras. Entonces yo quiero que este tipo de columna reciba letras. Y va a ser varchar. Y siempre cierro ahí con la comita para que él sepa que yo voy a saltar a columna. Vaya, aquí hay algo bien particular. Porque yo tengo nombre por un lado y porque yo tengo apellido por otro lado. Esto es bien sencillo. A la hora que nosotros tengamos nuestros registros, yo quiero ser lo más meticuloso posible. Y por ejemplo, si en mi base de datos tengo 2000 estudiantes y quiero saber qué estudiantes tienen el apellido Martínez, por ejemplo, vengo yo y le puedo hacer la consulta y decirle, mira, necesito que me mostres todas los registros de la columna apellido-ST donde sea igual a Martínez. Pero si yo guardo todo el nombre en esto, yo tendría que descomponerlo y sería más difícil. Inclusive, hay gente que hace esto, nombre uno y pone abajo eh, crea otra columna y le pone nombre 2. Y a veces crea una tercera de nombre 3 y divide el nombre bien segmentado entre primer nombre, segundo nombre, si el caso tiene tercer nombre, primer apellido, segundo apellido. Entonces hay gente que lo hace de ese tipo. Por lo general nosotros solo vamos a tener que dividir en este caso, ¿verdad? Cuando son personas o trabajadores o lo que sea, de esta forma, sencillo, nombre y apellido. En este caso, hasta aquí, no sé si tienen preguntitas, chicos. No, estamos bien. Bueno, al menos yo. Bye. ¿Alguien más? Todo bien, profe. Todo nice. Bye. Y lo último que yo necesito para crear mi tabla, aquí le voy a poner otra comita, es algo bien importante. Bye. La pregunta del millón. De todas estas columnas o atributos que yo tengo aquí, ¿cuál dato no se debe de repetir o no se puede repetir? El NIE. El Sí, ID. Entonces, y dijimos que para nosotros esta columna iba a ser nuestro identificador, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo tengo que sí. definir esta columna como mi identificador. En este caso, para las bases de datos, eso se llama llaves primarias, que es exactamente mi identificador. Entonces, vamos a usar esas palabritas que dice primary key o llave primaria. Entonces, aquí ya no estoy creando una columna, sino que le estoy asignando la llave primaria a alguna de estas columnas. Entonces, quiero crear mi identificador. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bien sencillo. Primary key, entre paréntesis, y a qué columna se lo quiero asignar. En este caso, ustedes me dijeron al NIE. Entonces,
de esta forma yo le estoy asignando una llave primaria a mi columna. Importantísimo. Sí o sí tengo que tener esto. ¿Hay otras formas de agregarla? Sí, hay otras formas de agregarla. Pero por el momento, para no enchibularlos, vamos a hacer este tipo. Entonces, al final, cuando yo termino de crear todas mis columnas o todos mis atributos, yo voy a declarar cuál es mi llave primaria, mi identificador. Entonces, de esta forma vengo yo y crucemos los dedos y le voy a dar a ejecutar. Y dice comandos completamente, o sea, exitosamente completados. Vengo yo, voy a refrescar aquí y en mi base de datos aquí le doy en tables. Entonces ya me aparece mi tablita estudiante. Vamos a ver. eh, algo que les quiero mostrar de esto. En mi tablita estudiante hay algo que se llama columnas. Aquí en mis columnas vamos a hacer un... Aquí tengo mi NIE que es mi PK o primary key. Tengo el nombre, tengo el apellido y tengo la edad. Los he ordenado tal cual el orden que yo los he puesto aquí. Aquí están mis llaves. Esto no lo vamos a tocar, esto no me interesa. Pero sí me interesa esto. Aquí yo ya tengo mi primer tabla. Vamos a ver cómo se visualiza. Este es un ambiente gráfico, obviamente. Pero quiero mostrarles, digamos que este espacio en blanco aquí que ustedes ven es mi base de datos. Y aquí ya tengo coexistiendo una tablita. Aquí está estudiante, NIE. Aquí está la llavecita que me dice que es mi llave primaria. Y aquí está cada uno de los atributos que tiene ella. Si yo creara otra nueva tabla, pues, vaya, por ejemplo, si yo pongo aquí estudiante 2 le vamos a dar con, eh, por decirles algo, NIE 2, nombre estudiante 2 2 2 y aquí NIE 2. Vamos a dar y le vamos a dar ejecutar. Completó. Vamos a refrescar. A ver si se tarda esto en refrescar, pero refresh. Ya refrescó. Aquí tenemos ejemplo. Y en tables tenemos ya dos tablas. Estudiante y estudiante 2. Ojo, esto es solo por darles un ejemplo. No es que yo voy a tener dos tablas de estudiantes. Sí, eso es redundancia y no queremos redundancia. Vamos a ir a mi diagrama, nuevo diagrama. Le vamos a dar que los agregue. Bueno, tendría que haber, no he terminado de refrescar esta cosa porque me tendría que haber mostrado mis mis dos tablitas. Vamos a ver. Vamos a terminar de refrescar aquí para ver si les puedo mostrar. Ahí está refresh. Selecciono ambas. Le voy a dar a agregar. Close. Y de esta manera nosotros podemos ver que ya hay dos tablitas dentro de mi base de datos. Ojo, esto es lo que yo les explicaba. Digamos, estas son las secciones que yo he segmentado de mi base de datos, de esa caja imaginaria que yo les dije. Y aquí están las pequeñas secciones donde yo voy a empezar a almacenar mis datos. ¿Sí? Pero por el momento ahorita solo hemos creado la estructura donde vamos a depositar los datos, pero no hay ningún dato ingresado. ¿Sí? Solo tengo esto, más nada. Aquí es como que simple y sencillamente hemos hecho la estructura y no contiene nada. La forma de crear la tabla, sencilla. Create table, el nombre de la tabla, entre paréntesis, cada uno de los atributos, el tipo que van a que van a recibir ellos, perdón, y al final asignar cuál es mi llave. Eso es todo. Y de esta forma ya creamos dos tablitas sumamente sencillas, sin mayor cosa, sin mayor problema. Estamos viendo todavía todo esto de carácter estructural, nada de andar metiendo datos, nada de andar consultando datos, borrando datos, etcétera, etcétera. Igual con esta tablita yo puedo hacer lo siguiente, recordando que tengo seleccionada mi base de datos. Vengo y escribo drop.
table y vamos a borrar la tabla estudiante 2. Vamos a ver si se llama estudiante 2. Vamos a darle ejecutar. Comando completamente ejecutado exitoso. Y aquí vengo yo y voy a refrescar. Voy a refrescar directamente desde aquí porque... Y voy a mi árbol de la base de datos. Ejemplo. Tablas. Y ya no está mi tabla estudiante 2. Y de esta manera yo ya borré una tabla. Con el mismo comando drop. Solo que en vez de database puse table y el nombre de la tabla. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. Vale, perfecto. Vamos a ir dejando la clase, obviamente, hasta aquí. Como les dije, quería hacer lo más breve posible. La clase la voy a subir. Espero que se haya guardado totalmente el audio. Si no, ya voy a ver cómo logro grabar con otro programita y no directamente con esto, así como lo hacía el año pasado. Desgraciadamente, bueno, esta materia no la impartí virtual, sino que todavía no se había venido lo de la pandemia, por eso no tengo registros de ciertos videos de los módulos. En los siguientes módulos, aparte de las clases que les voy a dar, tenemos la ventaja que tengo todo el material del año pasado donde nos podemos ir apoyando. Pero por el momento vamos a empezar a trabajar de esta forma. Eh, Recomendaciones. Los comandos son bien sencillos, ya se dieron cuenta que se repite el create, el drop, eh, y solo le vamos cambiando qué es lo que queremos crear o que queremos borrar. Traten de escribir todo en mayúsculas, ¿sí? Porque a la hora que lo pasen al programa, esto sí es algo que se llama key sensitive, que él sí distingue entre minúsculas y mayúsculas, entonces pueden tener ciertos problemas. Cuando ustedes creen sus bases de datos, sus tablas, sus atributos, lo que sea, recuerden el nombre, porque si digamos yo pongo la tabla estudiantes con E mayúscula y después trato de seleccionarla o de ingresar un registro con estudiantes con E minúscula, no me va a dejar porque muy probablemente piense que no existe. Entonces, tener bastante cuidado entre mayúsculas y minúsculas, por eso les digo de recomendación los comandos, por lo menos los comandos traten de usarlos todos en mayúsculas. ¿Alguna preguntita con eso, chicos? No. Eh, Todo bien, profe. ¿Sintieron difícil? No, profe, todo se entiende bien. Bueno, ahorita no. Va, perfecto. Igual así va a seguir siendo. Este módulo, si desde el principio ustedes le ponen un poquito de empeño, créanme que es seguro 10. Es bien sencillo. Este módulo es de los más chivos, diría yo, es de los más sencillos. No hay tanto inconveniente. Así que, si no hay preguntas, chicos, vamos a dejar la clase hasta aquí. Yo voy a tratar de compartir la clase. De igual forma, cuando quieran ver la clase, si necesitan volverla a ver, creo que les va a pedir permiso. Ahí me ponen en el grupo, regáleme permiso de acceso, así como pasaba con el video anterior. Así que sin más que agregar, chicos, dejamos la clasecita hasta aquí. Vaya, profe, gracias. Feliz noche.